Los invito a que abran sus Biblias en Mateos 4:13, primera de Timoteo 4:13. Timoteos 4:13, cuando lo tienen me puede decir un amén. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a leer un texto nada más, mis hermanos, y después oremos. Y yo también necesito de sus oraciones, ¿verdad? Porque nosotros somos los que entregamos esta palabra, y entregar esta palabra no es fácil. No es fácil. Cada día nosotros tenemos que poner en la mano de Dios, ¿verdad? Estar seguro lo que se da. Y un día seremos demandados también por esta palabra, porque la palabra que se da aquí es como un timón. Si yo los guío por un lado, todos se van por un lado. Entonces, por eso que es necesario que oremos unos a los otros. Lo vamos a leer en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dice: entre tanto que voy, y ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te bendecimos, te exaltamos tu santo nombre, mi Dios amado. Oh Rey de Gloria, en esta hora, Padre, sea tu Padre tomando control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, de tu pueblo. Que cada día, Padre, guíanos, Señor amado, bendito Dios. Ayúdanos cada día, Padre, bendito Dios, que el enemigo, Señor, no toma ventaja, mi Dios amado, bendito Dios. Tu palabra dice, Padre, que la semilla cayó junto al camino, Señor, pero los pájaros del cielo, Padre, lo recogieron, Señor amado, bendito Dios. Sino que tu palabra, Padre, bendito Dios, cae en buena tierra cada día, Señor, en nuestros corazones, y que demos fruto, Padre, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Miramos, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer en el 6. Un buen ministro de Jesucristo. Pero el nombre del tema es implantar la palabra de Dios. Dice en el 6, mis hermanos, dice en el 6, dice al 16, dice, mis hermanos, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tú aprovechadamente sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. Sabe que
Pablo, yo digo que Pablo estaba animando a Timoteo. En nuestra vida, predicadores y oyentes, siempre en nuestra vida llega cosas bajas y altas. Pero en nuestra vida, mis hermanos, llegan muchas cosas. Pero no son motivos para que nos detengan a nosotros. No es motivo de quedarse, no es motivo de que nosotros miramos para atrás. En Hebreos 10:38 dice la palabra de Dios que el obrero no es digno de ver para atrás. Y si retrocediere, dice la palabra de Dios, no le agradará mi alma, dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, todos. Por eso que cuando alguien llega en un altar, mis hermanos, tenemos que predicar como se predica la palabra de Dios. Hay veces nosotros, personas en otras iglesias, y si pasa aquí, bueno, también, ¿verdad?, que se quieren casarse con el micrófono. Y eso pues no está mal, ¿verdad? Si quiere, pues uno lo puede comprar el micrófono y se los da. Y solo en el altar ellos se sienten los mejores, pero estando abajo están secos, están muertos. Pero Dios ha entregado algo en su mano suyo, algo en mi mano mío, y el punto es cómo lo estamos ministrando, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Miramos, mis hermanos, en nuestra vida llegan muchas cosas, por eso sabe que yo tengo un problema con los predicadores, pero no de aquí. Sabe que hay predicadores o hay personas dicen que yo lo vi al ángel, que vi ángel del Señor. ¡Qué bueno! Si la palabra dice que Dios lo puede mostrar a cualquier persona que lo quiera. Y empiezan a hacer muchas cosas lo que es del reino del Señor. Y todo pues no es malo de contarlo. Pero el otro punto es de que no hay temor en ellos. No hay temor en ellos. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, hay un temor delante de Dios, hay un temor en la casa de Dios, hay un temor en la casa y delante de aquellos que me rodean. Hay un temor. Ahora, ¿por qué causa ese temor? Porque uno conoce de aquel, el que está arriba. El de aquel que está arriba no lo podemos engañar. Por eso nosotros, mis hermanos, cuando damos un testimonio, es bueno el testimonio, pero que demostremos la gratitud, que demostremos que sí amamos al Señor, que sí le tememos al Señor, que sí la palabra de Dios fue plantada en mi corazón y esa palabra está dando fruto día en día en mi vida. Eso es lo que quiere Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo? ¿Tuvo temor o fue desobediente? Fue obediente. Todo lo que le pidieron, él lo hizo. ¿Qué le dijeron a Abraham? Salte de tu parentela. Quizás en la familia hay buenas familias, ¿verdad? Quizás tal vez tenías familiares que lo querían mucho o lo servían a Abraham, o había mucha comunicación entre ellos. Pero Abraham no dijo, bueno, lo voy a cambiar este amigo por Dios. No. Abraham tuvo que ser sensible a la voz de Dios. Abraham tuvo que hacer caso a Dios porque él conoció a Dios, y cuando él lo conoció nunca rechazó a Dios. Cuando le pidieron el hijo, él nunca dijo, es mi único hijo, Señor, no te lo voy a dar, sino que él se lo dio con mucho gusto. Se lo llevó. Ahora entiende cuál es mi problema con aquellos que dicen conocer a Dios y no conocen a Dios. Porque cuando conoces a Dios tiene que haber ese temor hasta en parar en este lugar
hay temor, porque nosotros no venimos a dar testimonio de nosotros mismos. Por eso dice la palabra que nosotros no tenemos que poner oídos a fábulas, a chistes, sino que nosotros tenemos que hablar de Cristo, el Dios que dio un día su vida por usted en la cruz del Calvario. A Él tenemos que hablarle, a Él. Pero miramos, mis hermanos, la palabra, nosotros traemos la palabra, pero la palabra es de Dios. La palabra de lo que nosotros damos, no de nosotros. Cuando la palabra es implantada en el corazón, cuando la palabra es sembrada en el corazón, mis hermanos, no hay ningún predicador que traiga una doctrina diferente. Nadie podrá moverlo de ese lugar. Nadie. Si le dijeran a ustedes esta hora, tómense una cerveza, mis hermanos, fin de cabo no es pecado. Aquellos que no tienen palabra implantada en sus corazones, contentos se van a poner, felices, hasta se dan carcajada. Tal vez nunca se han reído en sus vidas, pero ahí sí sacan la sonrisa. ¿Se imagina? Cuando es implantada la palabra en nuestros corazones, mis hermanos, no es fácilmente mover a alguien. Vaya a mover a un católico, vaya a moverlo. Ellos están más parados que nosotros. Voy a traerlo. En mi cara ellos me lo han dicho. Yo a veces invitado dijo, no, yo no voy a la iglesia ahí con ustedes. Soy fiel a mi iglesia. ¿Se imagina? Pero nosotros, perritos regalados. Pero miramos, mis hermanos, la palabra de Dios dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y con la imposición de las manos de los presbíteros. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, nosotros lo amamos al Señor. Yo no sé cómo hizo usted cuando conoció a Dios. A veces nosotros estamos, pero mire, buscando el rostro del Señor. A veces nos da una hambre de buscar a Dios, de meternos en la palabra de Dios. Que hay vigilia, ahí estamos. Que hay ayuna, ahí estamos. Que hay oración, ahí estamos, mi hermano. Hay un hambre en la palabra de Dios. Hay mucha hambre. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, mis hermanos? Perdemos todo. Perdemos. ¿Sabe que un atleta dice aquí en el 14, no descuides el don que hay en ti? ¿Sabe que los atletas hoy, los que tienen músculos, verdad? Ellos no quieren perder sus figuras. Peor si ellos tienen un six en frente, ellos no quieren perder eso. Lo mismo también yo me he topado con personas así y dicen, no, yo grasa no como, pollo sí como, pero rezo, grasa no. Y a veces uno dice, pues, doble Whopper. No, dice. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos se cuidan. Se cuidan. ¿Sabe que los olímpicos no se va cualquier persona? Si fuera así, muchos se irían allá. Muchos. Pero no todos pueden tener una disciplina. No todos pueden tener esa disciplina de decir, yo corro, pero no como esto, no como esto, no tomo esto, no tomo esto. Y aparte del ejercicio, tiene que hacer práctica. Tiene que dar su tiempo para practicar un cierto tiempo. Pero el cristiano, ¿usted cree que tiene disciplina? No hay nada en nosotros. No hay disciplina en nosotros. No hay dominio propio entre nosotros. Pero miramos la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros conocimos a Dios, ¿estamos seguros de lo que aceptamos?
Porque cuando nosotros estamos seguros, la palabra sella en nuestro corazón, la palabra entra en nuestro corazón, la palabra de Dios redarguye en nosotros, mis hermanos. Redarguye. ¿Sabe que los días pasados un hermano estaba predicando aquí? Y es cierto lo que él dijo. Uno con los hijos no quiere pegarlos, pero hay veces tiene que disciplinarlos uno. Y hay veces cuando uno los disciplina, le duele a uno como padre. Le duele a uno, pero no queda de otra. Pero un día ellos entenderán por qué uno los disciplina de esa manera. Un día van a decir: ahora sí le entiendo a este viejo enojado. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y así es la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos al Señor, mis hermanos, tenemos que cuidarnos de muchas cosas. Cuando la palabra, mis hermanos, es implantada en nuestros corazones, hace efecto en nuestra vida. La palabra, cuando es implantada en nuestro corazón, mis hermanos, dice la palabra de Dios que da fruto en nosotros. Da frutos. Vayamos en Deuteronomios 6:4. Vamos a ver si es que el hermano Benjamín está mandando o es un mandato de Dios. Deuteronomios 6:4 dice, mis hermanos, dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas, estando en tu casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De dónde vino ese mandamiento? ¿Será que fue idea de Moisés o vino de Dios? Pero verdad que sí lo sabemos, que vino de Dios. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros hacer cada día, mi hermanos. Eso es lo que nos cuesta a nosotros hacer cada día. Es como que si alguien dijeran: aquí no pase porque es peligroso. Y eso es lo que hacemos, pasamos más ahí. Me acuerdo que yo un día estaba trabajando en la matanza, y en la matanza había un motor y una faja que daba vuelta, y siempre decía ahí que no pase allí. Y pasa uno y mire que se le pega la bata ahí en la banda. Ahí solo tuvo ahorcado ahí. Y eso es lo que pasa hoy en día en la vida del cristiano. ¿Sabe que Dios cada día nos habla, mis hermanos? ¿Sabe que Dios cada día, Él quiere que hagamos su voluntad de Él? No la voluntad del hombre, la voluntad de Él. Pero ¿cómo nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él cuando ni siquiera lo servimos al Señor? ¿Cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios pero perdemos un servicio? ¿Cómo podemos hacer nosotros la voluntad de Dios? Escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios va a trabajar en mi vida cuando yo solo le puedo dar un día a la quincena? ¿Cómo va a ser implantada la palabra de Dios en mi corazón cuando mi corazón no está abierto? ¿Pero qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy en la puerta. El que abre la puerta y oyere, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, mis hermanos, estamos entrando a Dios. Estamos dejando entrar a Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trabaja con nosotros. Pero cuando nosotros lo ponemos el oído sordo a la palabra de Dios, la palabra de Dios automáticamente no muere en nosotros. Cuando nosotros
amamos a Dios, mis hermanos, no tiene que ganar el televisor. Si usted le da 4 horas al televisor, mínimo 1 hora o 2 horas de tiempo para Dios, es la palabra de Dios. Pero si le da más tiempo al televisor y menos tiempo a la palabra de Dios, ¿cómo va a ser implantada la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cómo va a dar efecto la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuántos cristianos hoy en día, mis hermanos, un día conocieron a Dios, un día Dios los usó, pero hoy en día no son nadie? En lugar de ir para adelante, están yendo para atrás. Cuando la palabra es implantada en nuestro corazón, si el hermano Benjamín dijera esta noche, hermanas y hermanos, ustedes pueden compartir una cerveza entre pareja porque ustedes se aman. Y usted lo que va a decir, hermano, no dice en la Biblia así. No dice así, hermano. Porque la Biblia dice que ni un borracho entrará en el reino de los cielos. Entonces, no fácilmente nos movemos, mis hermanos. No fácilmente movernos de lo que nos dicen o de lo que nos guían. ¿Por qué? Porque estamos bien seguros de lo que leemos, estamos bien seguros de lo que servimos y estamos bien seguros a quién buscamos nosotros cada día. Vayamos en el Salmos 119:9. Salmos 119:9 al 16. Dice, mis hermanos, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Qué dijo el salmista? Voy a olvidar la palabra de Dios. Voy a ir a calentar la silla. No. Aunque sea una palabra que guardemos, mi hermano, para que esta palabra obra en nuestra vida, que esa palabra cada día reme en nuestra vida, que esa palabra nos ayude cada día, mis hermanos, que nos ayude cada día. ¿Sabe que cuando nosotros, alguna vez tal vez le ha pasado, cuando usted ha entregado una palabra a alguien, y a veces esa palabra, aunque pasa meses y meses, y usted mira la semilla que siembra en esa persona? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder entregar esa palabra y que esa palabra obra en esas vidas, mis hermanos? ¿Sabe que Dios, cuando Él vino, fue maestro? Él fue nuestro maestro, fue nuestro pastor, fue nuestro guiador, fue el que nos guió, fue Él, pero sobre todo fue el número 1 que nos enseñó el camino. Fue el número 1 de decirnos qué debemos hacer, cómo debemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a Él. Y la palabra de Dios, aunque Él no está, mis hermanos, pero Él dejó su palabra cada día para que nosotros la leemos, para que nosotros cada día, mis hermanos, meditemos en su palabra. Como digo Deuteronomio, mis hermanos, tenemos que hablar a nuestros hijos, a los que nos rodeen. Tiene que haber en las paredes para que nunca nos olvidamos de la palabra de Dios. Porque hay veces somos olvidadizos. Olvidadizos se nos olvida, mis hermanos. Pero es necesario que nosotros le damos una pasadita a la palabra de Dios.
Por eso dice la palabra de Dios, implantar la palabra de Dios en nuestros corazones. Que esa palabra sea bien implantada en nuestros corazones, mis hermanos. Cuando una persona está bien implantada la palabra de Dios en su corazón, no tan fácilmente se resbala, no tan fácilmente se traga cualquier predicación, los que puede ver en el YouTube. ¿Se imagina? ¿Sabe que en el YouTube usted tiene de todo allá? De todo, de todo. ¿Sabe que a mí me gusta tomar café? Me gusta tomar café. Y sabe que me encontré con un señor de los 7 días. Y un día me dijo, el café es pecado, me dijo. Y me toma una soda, la soda es pecado, me dijo. Y si llevo un ceviche, que el camarón es pecado. Y que se ando con una costillita ahí de marranitos, es un animal abominable. Y respiramos nosotros. Ok, está bien. Está bien. Hay momentos donde el Señor nos pone en nuestro corazón de hablar, y a veces, ¿verdad que no? Y uno dice, está bien. Y resulta que un día viene un muchacho y nos dice, una cooperacha, hacemos un ceviche. Y el ceviche a mí no me gusta, me encanta. Entonces le dije yo, ¿cuánto tenemos que dar? ¿Cuánto? $15, aquí está. Y el muchacho preparó un ceviche bien rico, mi hermano, bien rico. Y le decimos nosotros a él, tráete mucha tostada, aunque sobra. Y el muchacho y el amigo pues empezó a hacer, y el otro día dijo, lo vamos a comer en el hora del break. Ya está. Y cuando llega el señor de los 7 días, mis hermanos, llega y dijo, ¿qué están comiendo? Ceviche. Qué rico. ¿Me regalan uno? Y como que dijeron mis oídos, y no, que no comía camarón, pues. ¿Y dónde quedó eso que es pecado? Entonces, la palabra, cuando está sembrada en nosotros, mis hermanos, no hay nada que nos mueve. Cuando la palabra de Dios es implantada en su corazón, no hay doctrina, no hay, como digo Pablo, mis hermanos, en Gálatas, si no estoy mal, 1 en adelante, donde dice, si un ángel trajera otro tipo de evangelio, no nos vamos a mover. ¿Por qué no nos vamos a mover? Porque conocemos a quién servimos. Cuando nosotros no conocemos, mis hermanos, somos como aquellos niños que se agarran tierra, que se ponen y se traen monedas, se traen de todo lo que encuentran en el suelo, para adentro, para adentro. Y después aparecen enfermos. Aparecen enfermos. Pero miramos, mis hermanos, la palabra de Dios, como dijo el salmista, mis hermanos, dice que con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza, y en tu mandamiento meditaré. Eso es lo que debemos hacer. Y sabe que nosotros tenemos un amigo muy fiel. Y hasta a veces yo digo, somos infieles, porque la cargamos. No le dedicamos tiempo a la señora, pero le dedicamos más tiempo al teléfono. Con la señora decimos, vayamos a la tienda, vayamos a comprar, vamos de compra. Estoy cansado. Pero qué bonito con el teléfono, si te quedas, pero bien a gustito. ¿Sabe que el teléfono, mis hermanos, traiciona? Y eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. A veces en el trabajo yo miro compañeros están ahí y bien los compañeros le dicen a las personas cuando están cometidos, es más fácil quitarle a la señora que le quiten el teléfono, porque dedica más tiempo al teléfono. Y uno se queda pensando y dice uno, es cierto. Sí, es cierto, usted puede
pasar un rozón de ojos ahí, pero no quiere decir que también de que usted se queda dormido ahí. Y más cuando nosotros, mis hermanos, conocemos a Dios. Con esto te puede pasar horas y 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 no tiene fin. Usted puede escudriñar la palabra y meterse en otra, en otra, en otra, y cuando usted se da cuenta pasa 1 hora, 2 horas y no tiene fin. Pero es para edificación. Es para edificación, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios nos nutre cada día, mis hermanos. La palabra de Dios nos guía cada día, mis hermanos. Y la palabra de Dios nos da alimento, nos alimenta cada día, para que nosotros no andemos todos flacos ahí, mis hermanos. A veces hasta para cantar apenas podemos. Yo a veces me admiro a las personas que toman agua. No cantan y toman agua. Y yo digo, ¿dónde se le seca a esta persona? Uno se queda mirado, digo, bueno, Señor, toma control en ellos, ¿verdad? Pero hermanos, en nosotros debería gozarnos cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, ahí donde nosotros deberíamos soltar, decirle, Señor, aquí estoy, Padre, recibe mi alabanza, recibe mi adoración, porque mi adoración solo es para ti, Señor. Solo es para ti. Ahí donde nosotros tenemos que dar más, cuando nosotros, mis hermanos, hemos visto la mano de Dios, el favor de Dios. Nos ha rescatado de accidentes, nos ha rescatado de enfermedades, nos ha rescatado de la mano del enemigo. Nos ha rescatado de la mano de la muerte. Cuando nosotros que hemos estado a punto de morir, pero Dios, la misericordia de Dios dice, no es hora que te mueras, no es hora que te vayas. Hay misión para ti, hay más camino para ti. Pero ¿qué encontró Dios? A eso debemos nosotros adorarle. Pero a veces nosotros, mis hermanos, no lo hacemos. No lo hacemos eso. Somos a veces mal agradecidos, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando Dios hace una obra en nuestra vida, un día nada más hacemos luto, un día lloramos, y ya después ya nunca, o nos olvidamos lo que Dios hizo en nuestra vida. Se nos olvida, así de rápido. Pero Dios no es excepción de persona. Dios es misericordioso. Su amor es tan grande que nadie de nosotros, nadie en este mundo puede comparar el amor de Él con Dios. Dios se imagina cuando estaba en la cruz, aunque aquel ladrón que estaba a su lado ya estaba sentenciado por los hombres. Él ya estaba en la cruz. Él ya estaba esperando su muerte, pero en el momento que él se arrepintió, en el momento que él creyó en Dios, en el momento que él se fijó en aquel que estaba cerca de él, él le dijo, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo al Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Aunque él estaba sufriendo en ese momento en la cruz del Calvario, mis hermanos, ese hombre, pero Dios le tuvo misericordia. Eso es lo que tiene Dios con nosotros, mis hermanos. Nosotros podríamos ser tan ingratos, mis hermanos, pero el último momento Dios está con nosotros. Dios perdónanos, a pesar de que nosotros podríamos hacer cosas que desagradables, pero Dios, por su misericordia, por su grande amor, Él siempre nos perdona. Siempre nos perdona. Por más que usted haga lo que haga, pero cuando se arrepiente, pero si no se arrepiente, se va a la tumba con todos los secretos. Es mejor decir los secretos aquí. Si usted tiene secreto a la señora o al esposo, dígale antes que llegue la muerte. Pero la palabra de Dios, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. No descuides. A veces nosotros nos descuidamos, mis hermanos. A veces cuando nosotros, ¿cuántos hablamos un poco de la iglesia de aquí? Cuando tienen ministerio de cantar, ya no lo cantan.
¿Cuántos predican, pero ya no están predicando? ¿Cuántos quizás un día tuvieron ese deseo de orar uno por los otros, interceder por los otros, pero ahora ya no? Cuando nosotros un día, mis hermanos, nos dieron esa gana, ese deseo de venir a limpiar este lugar, los aparatos, pero ahora ya no. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que está pasando? Cada día, mis hermanos, que nuestra relación con el Señor, que no sea corta. Sabe que en la vida llegan muchas cosas. Quizás nos rodea la enfermedad, quizás nos rodea las finanzas, quizás nos rodea problemas en el hogar. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios que es nuestro abogado. Hay un Dios que es nuestro juez. Cuando nosotros ponemos en la mano de Él, Él es el que toma control. Cuando la palabra es implantada en nuestro corazón, mis hermanos, no tiene que haber ese temor en nosotros, no tiene que haber nada en nosotros, sino solamente ponerle en la mano de Dios, como dice la palabra de Dios: venid todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros estamos cargados, es cuando nosotros tenemos que acercarnos cerca de Dios. Es cuando nosotros necesitamos más de Dios. Cuando el enemigo llega a atacarnos, mis hermanos, ¿qué dice Santiago 4:7? Someteos a Dios. Someternos. Y después dice: y el diablo huirá de vosotros. Implantar la palabra en los corazones de los creyentes. No solo, a veces nosotros decimos, ¿verdad? Es que el predicador es la que tiene obligación de dar una palabra a los hermanos. Usted también puede. Usted puede implantar esa palabra en sus corazones. Vayamos en Primera de Pedro 2:1. Dice, mis hermanos, 2:1. ¿Sabe que cuando la palabra está implantada en nuestro corazón, nosotros tenemos que cuidarnos, mis hermanos? ¿Sabe que cuando una muchacha es joven, mis hermanos, esa muchacha, cuando hay temor de Dios en su vida, se cuida? Y es lo que nosotros debemos hacer cada día, mis hermanos. Cuando nosotros nos cuidamos, mis hermanos, cuando la palabra, dejamos que la palabra obra en nuestra vida, no entra cualquier cosa en nuestro corazón, no entra cualquier cosa en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la mano de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:1, mi hermano, dice la palabra de Dios al 3: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sabe que cuando la palabra está implantada en nuestros corazones, no tan fácilmente nos envenenamos nuestros corazones, nuestra mente, mis hermanos? No tan fácilmente. Porque estamos bien parados. Porque estamos seguros a quién servimos. ¿Sabe cuando dice desechando pues toda malicia? Yo un día estaba estudiando eso. ¿Sabe cuál es la malicia que puede tener el ser humano? Es cuando uno planea qué hacerle a aquel. El hermano Benjamín lo voy a poner mal. Lo voy a poner mal. El hermano Benjamín es esto y esto y esto, y sé que le voy a hacer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Desechando pues toda malicia. ¿Sabe que el diablo es tan astuto, mis hermanos, que trata de dañarnos, que trata de poner cizañas en nuestra mente, en nuestros corazones? Cuando nosotros no estamos bien sembrados en la fe, mis hermanos, el enemigo fácilmente nos trata como él nos quiere tratar.
Él nos guíe como Él quiere que nosotros caminamos delante de Él. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, cuando guardamos la palabra de Dios, no tiene que haber rencor en mí. No tiene que haber envidia en mí. No tiene que haber malicia en mí. No tiene que haber hipocresía en mí, mis hermanos. No tiene que haber nada. Y que no demos un abrazo al hermano y por detrás lo estamos puñalando. Sino que la palabra de Dios cuando es implantada en nuestro corazón, la palabra misma dice que desechemos todo lo malo, todo. No demos lugar al enemigo. Miramos, mi hermano, la palabra de Dios, cuando nosotros amamos al Señor, la misma palabra dice que tenemos que ser como aquellos niños, mis hermanos. ¿Sabe que usted dele a un niño de un año, dele carne a ver si lo come la carne? Dele tortilla tostada a ver si lo come la tortilla tostada. Dele otro tipo de comida, ese niño no va a comer. Y si lo comiera, si lo tragara, se enferma con eso. ¿Por qué? Porque ese no es el alimento de él. No es el alimento de él. Pero la palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por eso nosotros, mis hermanos, no podemos recoger lo que no es bueno. Lo que no es bueno. Busquemos lo que es bueno. Pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos? Buscando al Señor en oración. Buscando al Señor cada día, mis hermanos. ¿Sabe que el enemigo, él no quiere llevar solo 1, 2 o 3 al infierno? Él lucha, él pelea cada día, mis hermanos, para que se lleve montones, no 2, no una docena, no 100. Él está buscando la manera de llevar la cantidad que él pueda llevar. Pero ¿quiénes son esas cantidades que se van con él? ¿Quiénes son? Miramos, mis hermanos, cada día nosotros, cuando nosotros, mis hermanos, demos una palabra a una persona, tiene que ver su testimonio también. Tiene que ver su testimonio. No puede dar una persona una palabra a alguien que es peleonero, que tenga mal testimonio. Automáticamente, para mí, es un trabajo por gusto. Pero cuando usted realmente, mis hermanos, miramos cuando escogieron los 7 diáconos, los hermanos, los apóstoles hermanos, no escogieron a cualquier hombre. Ellos no dijeron: a ver, sorteemos, hay unos 7 hermanos, ahí sorteemos. No. No son hombres de doble ánimos. No son hombres que no les importa su salvación. Son hombres dispuestos. Son hombres llenos del Espíritu Santo. Son hombres que tengan buenos testimonios. No son hombres que tienen mala reputación. Pero dice la palabra de Dios, mi hermana: entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti. ¿Sabe que si usted quedó mentiroso o mentirosa con una persona, automáticamente ya lo tiene la cara, ya falló ahí ya falló? Ya simplemente ya cualquier hermano ya no lo va a creer a usted. Hermano, no, pues ni por más que usted diga lo que diga, hermano, voy a estar tal hora, voy a estar en carro, voy a llegar en avión, en helicóptero. No lo creo, ese hermano, no, ya. Mentirosito ese hermano. Por eso, mis hermanos, nosotros nunca podemos, si nuestro sí es sí y nuestro no es no. Cuando tiene que haber un sí nosotros, mis hermanos, es porque usted es una persona de disciplina.
Es una persona de responsabilidad. Es una persona, como dijo nuestro pastor, de principios. Por eso nosotros en cualquier cosa no podemos hablar muy rápido, ni muy pronto. Si está a mi alcance, sí, y si no está a mi alcance, no. No puedo prometer algo que no está a mi alcance. Yo no puedo decir, hermano, ¿usted me puede llevar un helicóptero? Sí, hermana. ¿Y ahora cómo voy a hacer para conseguir el helicóptero? Pues ni tengo yo helicóptero. Miramos, mi hermano, cuando la palabra de Dios es implantada en nuestros corazones, se ven los frutos. Se ven los frutos. Y nosotros no tenemos que decirnos quiénes somos nosotros. Nuestra persona hable por nosotros. Nosotros no tenemos que decirnos, yo soy aquí, yo soy allá, yo en la iglesia tengo 15 cargos. En la iglesia esto. No. El que habla es lo que estoy haciendo. Eso es lo que habla por mí. Yo no tengo que hablar por nada. Y si lo hacemos así, ¿por qué? Es porque estamos recibiendo bien la palabra de Dios. Es porque la palabra de Dios está haciendo rema en nuestra vida. Si eso pasa, es porque la palabra de Dios la estoy recibiendo con gozo. La palabra de Dios tiene que ser implantada cada día, mis hermanos. No solo el predicador, no solo... Usted puede entregar esa palabra a sus compañeros, amigas, a cualquiera que esté en su alcance, a su alrededor. Pero ¿cómo nosotros podemos implantar la palabra de Dios, mis hermanos? Miramos, mis hermanos, miramos aquí, encaminándonos, implantar la palabra. Cuando usted planta la palabra, usted tiene que hablar la verdad. Tiene que haber verdad en mi caminar y verdad en lo que yo hago. Pero vayamos en 8:26, Hechos 8:26, vamos a ver por qué nosotros tenemos que encaminarlos a la verdad, a una persona. Un cristiano no puede llegar en otro lugar. Pues hermanos, mire que lo que pasó esto y esto y esto y esto. Hermano, usted no puede llegar a una persona que no conoce a Dios y contarles qué es lo que tiene que ser. Cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted conoce a Dios, tiene que haber ese temor. Y cuando hay temor, mis hermanos, tenemos que trabajar. Nuestro trabajo ante el Señor tiene que ser perfecto. 8:26 dice la palabra de Dios. 8:26 dice, al 26 al 39, para que podamos entender. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero qué entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura se leía, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas
¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Aunque usted puede llegar al 39. Pero miramos Felipe, mis hermanos, sabe que hoy en día, como conocedores de la palabra de Dios, cuando la palabra es implantada en nuestros corazones, mis hermanos, tenemos que guiar en buen camino a esa persona. Felipe no le voy a decir al etíope: ay Dios, ¿para qué tú vas a aceptar a Jesús? No, hombre, si conocieras todo lo que pasa en la vida de uno. No. ¿Qué hizo él? Lo encaminó en un camino de verdad. Y eso es lo que debe hacer un cristiano, mis hermanos, cuando conoce a Dios. Cuando ha recibido la palabra en su corazón, encaminarlo a aquel que no conoce a Dios en un camino. ¿Por qué lo hace? Porque la palabra de Dios está implantada en su corazón. La palabra de Dios lo hace que él guíe a otro en la verdad. Por eso cada día, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, mis hermanos. Que en nuestra vida, mis hermanos, hay muchas cosas que llegan a nuestra vida, y por eso nosotros, mis hermanos, cuando nosotros damos una palabra a aquel que está necesitado, que está en un problema, que está en las drogas, en una enfermedad, dale palabra, 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 palabra de Dios. No de su testimonio. Quizás su testimonio sí está bien, pero usted lo puede dar otro día. Usted habla de Dios. ¿Qué hizo Felipe? Le habló de la palabra de Dios, le habló de Jesús, le habló del evangelio, el camino correcto, el camino que Dios quiere para un pueblo. Eso es lo que nosotros debemos decir, hacer cada día, mis hermanos. Pero hoy en día el cristiano moderno, ¿qué es lo que hace? Y si llega el hermano con un problema, primero lo que hace es escarbar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Así fue, así pasó. Por eso yo no voy a la iglesia. Por eso yo no hago esto. Por eso. Hermana, no está implantada la palabra de Dios en su corazón. Porque si estuviera bien implantada la palabra en su corazón, no tiene que haber esa actitud en nosotros. La palabra de Dios, mis hermanos, cuando está el Espíritu Santo con nosotros, yo creo que uno se pone incómodo, mis hermanos. Cuando uno está incómodo es porque el ambiente no está bien. Entonces es mejor, vámonos. Pero miramos, mis hermanos, encaminarlos a aquel en buen camino. Vayamos en 2 de Timoteo 4:1. Miramos, mis hermanos, ¿qué dijo Pablo a Timoteo, mis hermanos? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada y la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y cuando no solo a mí, sino también a todos los que le aman su venida. Pero
¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dijeron a Timoteo? ¿Sabes qué, Timoteo? Ponte delante de la televisión, pon más atención al televisor, pon más atención a las novelas, pon más atención a las películas. No, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la vida de un cristiano que trae la palabra implantada en su corazón, mis hermanos. Ese es de un hermano que trae madurez, mis hermanos. Cuando hay madurez, mis hermanos, se mira esa madurez, se mira. Por eso, cuando está implantada en nuestro corazón, mis hermanos, tenemos que llegar en humillación delante de Dios. ¿Por qué tenemos que llegar en humillación delante de Dios? Humillarnos delante de Dios. Porque todos los días fallamos. Todos los días. Pero ese no es el motivo también de quedarnos atrás, de decir, pues, ya no sigo. ¿Sabe qué dijo un varón un día? ¿Sabe que yo ya no voy a la iglesia? ¿Sabes que ahí hay mucho pecado? ¿Sabes que ahí hay mucho problema? ¿Sabes que las muchachitas, que aquí, que allá? ¿Sabes que los jóvenes hoy en día? Y yo escuchando todo lo que dijo, todo el sermón que dijo. ¿Ok? Y ahora si no vas, ¿cómo te vas a alimentar? ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Qué dice Isaías 56:6? Buscad activamente el pues hallado. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová. Y yo le digo a él, pues, ¿cómo te vas a alimentar tú? La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre. Sabe que nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y la otra pregunta es, ¿cómo te vas a salvar tú? ¿Cómo te vas a salvar cuando la palabra de Dios dice la palabra de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo en la tierra que podemos ser salvos por ese nombre, mi hermano, otro nombre, sino solamente un nombre que está en los cielos. Solo Él nos puede salvar. Entonces yo le digo yo y me quedo pensando y digo yo, cuando una persona no está sembrado bien en la fe, en cualquier cosita, se retrocede. Cuando la palabra de Dios no está plantada en su corazón, implantada en su corazón, esa persona sale huyendo, sale corriendo. ¿Por qué? Porque nunca conoció a Dios. Solo fue fanático. ¿Cuántos? Yo creo que aquí no hay de futbolistas, ¿verdad? Pero los fanáticos. Es que cuando van a los estadios y echando porras y al rato se están golpeando con botellas porque se ganó sus equipos y todo. Yo creo que aquí no pasa, ¿va? Aquí en Nebraska, aquí no hay eso. Y si hay, pues el Señor que los azote también, ¿verdad? Porque se imagina, supuestamente es un pasatiempo, pero a veces póngale en los fútbol, lo que es ya ligas grandes, salen enojados. Salen peleando con los rivales. Y se imagina si hiciera un cristiano así, ¿qué edificación? ¿Puede ser edificación para otra persona? No puede ser edificación. Peor si es un hermano que no conoce a Cristo y le salió una palabra en su boca. Ay, ¿cómo me voy a seguir yo ese hermano? Si de aquí sacó el chamuco. ¿Se imagina? Cuando está implantada la palabra de Dios en nuestro corazón, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra vida, trabaja en no solo en nuestra vida, en todo lado, mis hermanos. Implantar en los corazones de los incrédulos. Nosotros no solo, así como nosotros predicadores y los que están sentados allá, no solo oír y nosotros no solo predicar. Aquí nada más. Siempre hay que darle a los oídos a aquellos que no conocen a Dios, dándoles un testimonio fiel
y viviendo una vida fiel también. Miramos, mis hermanos, vayamos en Hechos, aquí mismo en Hechos 8:4 y 1 al 13. Dice, mis hermanos, hasta los incrédulos, nosotros tenemos que darle esa palabra también, mis hermanos. ¿Cómo se puede convencer un incrédulo? En el 8:4 dice, mis hermanos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba y atentamente las cosas que decía de fe. Felipe oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndole bautizado, estando siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Predicar las palabras. Cuando están plantadas en nuestro corazón, hasta los incrédulos creen en la palabra. Usted puede implantar esa palabra en aquellos incrédulos. Miramos, mis hermanos, cuando nosotros, mis hermanos, primero nosotros tenemos que ingerir esta palabra de Dios. Si usted ha creído en Dios, mis hermanos, tenemos que seguir adelante. Nuestro camino no se ha terminado. La promesa de Dios no se ha terminado. Mientras Dios no ha venido, nosotros seguiremos sirviendo a Dios. Seguiremos predicando la palabra de Dios. Seguiremos orando por nuestros hermanos predicadores que llevan el evangelio en otro país. Tenemos que seguir orando por todos aquellos, mis hermanos, que llevan la palabra en otros lugares muy delicados. Nosotros cada día, mis hermanos, tenemos que venir en el ayuno, tenemos que venir en las oraciones, pedir por nosotros, pedir por los hermanos, pedir para que haya almas arrepentidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro caminar ante el Señor no se ha terminado. Nuestro terminar termina cuando este cuerpo se descansa. Allí pues ya no se puede predicar. Ya no se puede predicar, pero ya estaremos con el Señor. Pero miramos, mis hermanos, en el 1 Tesalonicenses 1:6, miramos, dice, mis hermanos, hay que implantar la palabra, pero para implantar la palabra, usted tiene que ser un ejemplo. Usted tiene que ser un ejemplo. No puede un ocioso dar una palabra. No puede un mentiroso dar la palabra a alguien, mis hermanos. No puede alguien que tenga mal testimonio dar la palabra a otra persona. Sino que cada día
pedirle a Dios, pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que es el momento cuando se entregue la palabra, que la palabra rema en esa vida, que la palabra obra en la vida de aquella persona donde se va a implantar la palabra de Dios. Pero miramos que dice 1 Tesalonicenses, ya la perdí aquí. ¿Puede leer del 1 al 6 al 10? ¿Alguien me puede leer? Miramos, mis hermanos, cuando se predicó la palabra allí, se le predicó, mis hermanos, a gentes idólatras. Pero cuando se predicó, se implantó la palabra, mis hermanos, cayó en buena tierra. Ellos se convirtieron. Dejaron todas sus estatuas, dejaron todo, mis hermanos. Pero después de eso, mis hermanos, ¿qué es lo que pasó? Vino aflicción entre ellos. Vino tribulación entre ellos. ¿Por qué? Porque después de eso fueron perseguidos. Recibieron la palabra con gozo, recibieron todo, mi hermano, pero después hubo una persecución. Pero aquí dicen Hechos 7:5, dice, mis hermanos, en el 17:5 al 7, ya después solo ese poquito leo para resumirlo un poco. Dice: y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero miramos, mis hermanos, cuando se llevó la palabra a ellos, fue plantada en sus corazones, se recibió en su corazón. Y nosotros cada día, mis hermanos, cada predicador trae una palabra para este pueblo, trae una palabra por todo aquel que nos ve en Face. La palabra se está predicando, la palabra cada día, mi hermano, se está entregando de diferentes maneras. La palabra de Dios se está entregando en folletos, se está anunciando por Face, se está anunciando por todo lado, mis hermanos, en diferentes maneras. Hay personas donde hay lugares donde ellos pueden predicar en la calle, se está anunciando la palabra, se está predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Hoy en día la gente no quiere recibir la palabra de Dios. La gente hoy en día se está endureciendo sus corazones. La gente hoy en día, mis hermanos, son más que fanáticos. Pero Dios quiere un verdadero cristiano, mis hermanos. Dios quiere que cada día estemos preparados delante de Él. Sabe que nuestros hermanos, que Dios los bendiga cada día, que Dios los fortalece, que le dé vida, que Dios los guarde, que Dios los libre en la mano de aquellos que los quiere dañar, los que predican la palabra aquí. Se esfuerzan, dan su tiempo, dejen sus esposas, dejen este lugar
para ir a ganar un alma. Se está tratando la manera cada día, mis hermanos. Se está cumpliendo con la palabra, donde dice la palabra de Dios en el 28:18, dice, mis hermanos, aquí en Mateo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios se está predicando. No es tiempo que se endurezca nuestro corazón. No es tiempo donde nosotros tenemos que dar lugar al enemigo. Es tiempo de seguir. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y me pongo en tus manos. Pónganse de pie. Vamos a orar, mis hermanos. Cada día usted conoce su condición. Usted conoce su caminar con Dios. Pero nunca es tarde con Dios, mis hermanos. Nunca es tarde, sino que cada día que el Señor, cada día nos guíe en su caminar. Si usted se siente debilitado, si usted ya no tiene ganas de servir a Dios, si usted ya no quiere saber más de Dios, es momento donde te le dice, Señor, no te olvides de mí. Deme fuerza, fortalézame, Señor, porque yo quiero llegar en aquel lugar donde tú estás.